Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Kurono Kei, Peter Niekolei, Sebastián Fernández, Abel Fernando, Cristian González, Facundo Sburlati, José Guzmán, Giovanna Álvarez, Emma Scarlett, Shintatro, Kitsune Black, Gustavo Isaac García Carrasco, Luis Ernesto Gomara García y Dylan Ramírez. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 4. Tan pronto como Izuku empezó a moverse se dedicó a ayudar al héroe Native, aplicando vendas y gasas para que este no perdiera más sangre, solo para después sacarlo de aquel sucio callejón con ayuda de los estudiantes. Tras esto, Endeavor junto a sus compinches y el viejo héroe con el que Izuku se había topado hicieron acto de presencia. Izuku, quien aún terminaba de atender a Native, sintió como todo se había terminado, sus heridas viejas se habían unido a las nuevas y estaba agotado. Su única suerte había sido que el asesino de héroes no estaba tratando de matarlo. Esa fue una realidad que notó cuando el asesino optó por hacer un corte en su esternón en vez de apuñalarlo. Si lo hubiese hecho ya habría muerto, y esa verdad se sentía humillante. Todos ustedes están en problemas, mencionó el viejo héroe. Ante esto Izuku se puso de pie y se preparó para correr. Tú tampoco vas a escapar, vigilante, mencionó Endeavor preparando su fuego. En ese momento un Nomu apareció y lo tomó con sus patas. Izuku intentó resistirse, en un intento de evitar que se elevara. Endeavor tuvo que frenar su ataque para intentar un rescate, mientras que Grand Torino empezaba a despegar. Sin embargo, fue Stein, quien con un cuchillo oculto se liberó de las vendas y asestó una puñalada en el cerebro expuesto de la criatura matándola. En ese instante, la mirada de todos se había enfocado en el asesino de héroes. Héroes falsos que ensucian el título con su egoísmo y falta de moral, y villanos sin convicción que usan sus poderes para dañar a la gente. Esta sociedad necesita que se imparta un castigo y yo seré el que haga el trabajo sucio, mencionó a Stein mientras observaba a los héroes de manera desafiante. Endeavor centró su atención en el asesino de héroes y se preparaba para combatir, sin embargo fue detenido por el héroe anciano Grand Torino. El día de hoy la calle va a teñirse de rojo con la sangre de los héroes falsos. Después de todo solo hay un héroe que puede detenerme, y es Olmig, mencionó el asesino derramando toda su sed de sangre. Al igual que todos en el área, Izuku quedó paralizado. Había intentado aprovechar las oportunidades para escapar, sin embargo su cuerpo se paralizó. Del mismo modo que llegó, la sensación de miedo y opresión se disipó, y Izuku escapó del sitio con todas sus fuerzas. A duras penas pudo llegar a casa de su amigo, donde tuvo que tratar nuevas heridas, y dar explicaciones sobre lo que había pasado en Osu. No fue hasta el día siguiente que Izuku supo cómo terminaron los eventos en esa ciudad. Para su mala suerte hubieron grabaciones y testigos que lo mostraban luchando contra un Nomu y escapando de la escena tras el discurso de Stein. Para su buena suerte, el héroe Native declaró que Izuku y Stein no tenían ninguna vinculación y que este atendió sus heridas, por lo que ningún reportero intentó coludirlo con el asesino de héroes. Pero su fortuna se limitó a solo eso. Después de todo su casco recién comprado había quedado inutilizable y la pala que había adquirido la dejó en aquel callejón. Pese a ello, aún seguí con vida, por lo que podía decirse que había ganado al final. Los estudiantes de UA recibieron lo mejor en atención médica tras el incidente en Osu. Melissa y Todoroki habían recibido heridas menores, sin embargo el estudiante Hilda Ten ya no había salido tan bien librado de aquel encuentro. Por suerte para Hilda el riesgo de perder el brazo a causa de la puñalada en el hombro estaba fuera de la cuestión. Sin embargo, había perdido movilidad. Este era un problema que se resolvería con una simple cirugía de trasplante de tejidos, pero la negativa de Hilda sorprendió a los presentes. Después de todo, tomar ese camino significaba intentar tapar el error que cometió tanto como héroe como ciudadano. Si bien todos lograron conservar sus vidas, aún tenían que hacer frente a sus acciones, y recibieron un muy esperado castigo a causa de esto. Ninguno tenía objeciones salvo por el hecho de que sus héroes profesionales habían recibido amonestaciones por parte de la comisión, por lo que tenían que lidiar con la culpa de haber causado problemas a aquellos que de buena gana querían enseñarles.
Todos se sintieron mal por esto, salvo Todoroki, quien parecía muy bien con todas las medidas tomadas, tanto que se tomó la libertad de hacer unos cuantos chistes al respecto. De este modo, pasaron las 2 semanas de castigo para los infractores de UA. Izuku regresó a casa tras el incidente de Osu en una sola pieza, cosa que su madre agradeció profundamente. Además regresó a casa con un objeto que enloquecería a cualquier fan de los héroes. Desde atracciones, inventos revolucionarios, incluso habría héroes de distintos países. Izuku no podía evitar emocionarse como lo hacía en antaño. Y lo más importante, un acceso a la fiesta de inauguración de la E-Expo, donde podrían escuchar el discurso de apertura de David Schnield. Ante esto, el niño interior de Izuku no pudo evitar correr emocionado, hasta que de pronto reaccionó cayendo en cuenta de que necesitaba un traje elegante. En ese instante un mensaje de texto llegó al teléfono de Izuku. Izuku no pudo evitar leer el mensaje en voz alta, lo que hizo que su madre riera. Ese día ambos salieron a comprar un traje que combinara con el aspecto del chico. Dado que aún conservaba una buena cantidad del dinero de sus peleas, pudo retornar el dinero que su madre gastó a su cuenta, y si bien no era fan de gastar dinero, no todos los días podías ir a Island, y si había un lugar donde valía la pena gastar era ese. Una vez los preparativos para el viaje estuvieron listos, Izuku decidió tomarse su recuperación en serio, y limitar sus ejercicios para mantener su estado físico sin afectar al proceso de curación de sus heridas. De este modo las 2 semanas habían pasado y ahora se encontraba en un aeropuerto tomando un vuelo con su amigo. Dado lo exclusiva que era la isla, pensó que no habría muchas personas dirigiéndose hacia allí. Sin embargo, la sorpresa que se llevó fue inmensa al ver cómo gente de distintas partes del mundo se formaban para pasar los controles de seguridad de la isla. Mech pasó los controles de seguridad sin problemas, mientras que Izuku hizo sonar una alarma al pasar. Mech le lanzó una mirada acusatoria mientras que la seguridad de la isla se acercaba. Rápidamente tomaron a Izuku y su equipaje y por separado los analizaron con detectores de metal. Fue el equipaje de Izuku el que soltó la alarma, y cuando lo revisaron encontraron un objeto que se asemejaba a una pistola. Esto hizo que la seguridad se preparara para detener al chico. Por suerte Mech sacó sus experimentos que pretendía mostrar, y algo que la pistola Garfio era solo el prototipo inicial que había hecho durante la preparatoria, y que lo había traído para mostrar cómo había sido la evolución de su diseño. Dado que ambos tenían pases especiales, que les permitían participar en la inauguración de la exposición, pudieron salirse con la suya y irse solo con una llamada de atención. Lo siento, sé que realmente quieres ser un ingeniero, y casi lo arruinó, se disculpó Izuku sin mirarlo a la cara. No estoy molesto, sé que lo trajiste porque no quieres desprenderte de las cosas que hacíamos, pero ya no somos esas personas, hemos crecido tanto tú como yo, es por eso que considero que este es el mejor momento para tener una charla de hombres, señaló Mech señalando una cafetería cercana. Tan pronto se sentaron, una camarera empezó a anotar sus pedidos. Yo estoy aspirando a ser un ingeniero, mi deseo es trabajar aquí algún día, y eso ya lo sabes, lo que quiero que sepas es lo que deseas tú, mencionó Mech en tono reflexivo. Yo quiero ser alguien que pueda salvar a las personas, es lo que siempre he querido, respondió Izuku al instante. ¿Y cómo lo lograrás? Tú has salvado personas como un miembro de Asakai, y luego seguiste salvando gente, pero has visto tu cuerpo con detenimiento, cortes en el rostro y multitud de cicatrices en el torso y una quemadura en la pierna, mencionó Mech haciendo un conteo de la cantidad de cicatrices que tenía. Salvas a las personas a costa de tu propio cuerpo, y llegará el día en que te veas superado y no puedas salvarte a ti mismo. No te pido que dejes de ayudar a las personas, eso sería ir contra tu propia naturaleza, te digo que te ayudes a ti mismo. Si te vuelves un héroe profesional ya no tendrás que ir a pelear con artículos sacados de internet, mencionó Mech con seriedad. Tendrías una educación de verdad, eres listo pero actualmente estás recibiendo una educación deficiente. Si vas a una escuela de héroes tendrás acceso a verdaderos profesionales de soporte que no hagan herramientas con basura y trajes que de verdad te protejan, acceso a hospitales, así que por favor, ¿podrías considerar lo que te digo?, explicó Mech mientras consumía sus alimentos.
Yo, lo haré, el año que viene tomaré el examen y definitivamente lo aprobaré, declaró Izuku, a lo que su amigo empezó a aplaudir. Bueno Izuku, tengo que ir con mis cosas a la zona de la expo, este es el número del alojamiento, yo me encargaré de llevar las maletas, así que aprovecha y diviértete, pero no olvides que debes regresar antes de que anochezca, que hay que prepararse para la fiesta, mencionó Mech mientras sacaba algo de una de las maletas. Por cierto, tómalo y trata de no dañarlo, ya pasó los controles por lo que no te dirán nada, solo no causes un accidente jugando con eso, acuérdate que la hice con basura que encontré en Dagobah, finalizó Mech haciéndole entrega a Izuku de la pistola con gancho y retirándose. La isla era inmensa por lo que era fácil perderse, por suerte había pequeños robots por todos lados que garantizaban la seguridad de las personas y a su vez servían para dar indicaciones. Maravilloso, este participante acaba de romper el récord en el desafío Robot Smasher con un tiempo de solo 15 segundos. Denle un aplauso. Exclamó la voz de una presentadora, lo que llamó la atención de Izuku. Izuku no pudo evitar sorprenderse al ver a Bakugo allí, sin embargo no le sorprendió, después de todo él había sido el ganador del Festival Deportivo de UA, Deku. ¿Qué diablos haces aquí?, cuestionó Bakugo entre gritos, lo que llamó la atención de las personas. Un amigo me invitó, pero me sorprende que estés aquí, ¿no eres mucho de fiestas?, respondió Izuku ignorando los gritos. Pues claro que estaría aquí. Los primeros puestos del festival deportivo recibieron una invitación para ellos y un acompañante. No podían no invitarme, respondió Bakugo con el mismo tono altanero. La tía Mitsuki está aquí. ¿O el tío Masaru?, preguntó Izuku con curiosidad. Ese no es tu maldito problema, nerd, respondió Bakugo, dejando en claro que cualquier conversación con sentido no sería posible. Es un amigo tuyo, Bakugo, mucho gusto, soy Kirishima, dijo un chico de pelo rojo saludando amistosamente. Espera, ¿es un amigo de Bakugo? Oigan chicos, Bakugo sí tiene amigos. Pensé que la personalidad de Bakugo repelía a todo ser viviente salvo a Kirishima, mencionó una chica delgada de cabello negro y conectores de auriculares en vez de óculos. Las palabras de la chica delgada hicieron que todos se acercaran, y Izuku reconoció varias caras del incidente de Osu. ¿Tu brazo está bien?, preguntó Izuku al ver a Hilda, sin embargo, al notar lo que había hecho intentó cambiar la conversación. Oh no, mi mamá y la suya son amigas, nos conocemos desde niño y ya, lo correcto sería decir que nos conocemos bien y ya, mencionó Izuku mientras se alejaba. Increíble. Con solo 14 segundos, el nuevo participante alcanza el primer puesto. ¡Felicitaciones!, exclamó la presentadora. Izuku no pudo evitar ver el enorme muro de hielo y reconoció al participante como otro de los que estuvieron en ese callejón. Izuku aprovechó el momento en el que todos se distrajeron con el muro de hielo de Todoroki para escabullirse, y continuar disfrutando de lo que Island tenía que ofrecer. Señor, Olmig se encuentra aquí en la isla, ¿cree que debemos reconsiderar nuestros planes?, mencionó un hombre fornido mientras observaba a las personas dentro de la isla. Para nada, cuando mi plan tenga éxito, Olmig solo será un truco publicitario, ustedes solo prosigan como se planeó, mencionó una voz por medio del celular. Tras esto, un grupo de personas que no parecía tener ninguna relación entre sí empezó a actuar. Izuku había disfrutado cada aspecto de la isla, desde los distintos héroes hasta los distintos artículos de soporte exhibidos, sin embargo, la emoción de poder ver a quien fue compañero de Olmig en sus inicios en América era lo que más lo emocionaba. Después de todo, si bien había dejado a un lado su fanatismo aterrador por el héroe, aún los admiraba, por lo que su sorpresa fue inmensa cuando supo que el héroe en persona se hallaba en la isla y que haría una aparición en la ceremonia de inauguración de la E-Expo. Fue por eso que estaba a primera hora preparándose para aquella fiesta. En ese instante, Izuku cayó en cuenta que era la primera vez que tenía una invitación a una fiesta que no fuese de algún miembro de los Bakugo. Izuku se miró al espejo y miró el traje, no había pensado en lo increíble que era estar donde estaba y cuántos no darían lo que fuera por recibir un pase de acceso a este lugar.
Sin embargo, era necesario que estuviera en esa ceremonia, no era un héroe ni un inventor, y tampoco era un millonario que patrocinaba inventos con dinero. Si iba a ese lugar no podría hacer nada salvo mirar a los demás conversar y desenvolverse mientras él era relegado, justo como en la secundaria. Además su amigo apuntaba a mostrar sus inventos, si se quedaba pegado a la única persona con la que podía hablar solo echaría a perder el sueño de su único amigo. Izuku le dio una mirada al traje y decidió que lo mejor sería guardarlo en su sitio. Honestamente Izuku, puedo saber lo que estás pensando solo con mirarte. Yo te invité porque quería que te divirtieras. Habrán héroes de los que podrás escuchar historias interesantes, comida exquisita y todo eso. Será divertido en serio. Además debes aprender a desenvolverte. Después de todo hay muchas personas por allí que les importa poco tu condición, mencionó Mech, quien ya estaba listo para la fiesta. Así que vístete y deja de pensar en cosas que no tienen sentido, mencionó Mech mientras sacaba el traje. Tras esta interacción, Izuku decidió asistir a la fiesta, y darse una oportunidad para divertirse como una persona normal. A causa de sus acciones habían llegado un poco más tarde de lo esperado, sin embargo, su amigo insistió en que habían llegado elegantemente tarde, algo que hizo reír a Izuku sin saber a qué se refería. Llegan tarde, perdonen, por un momento pensé que eran unos conocidos, mencionó Hilda, quien al ver la puerta abriéndose creyó que se trataba de sus compañeros Bakugo y Kirishima. Izuku, mira, esas chicas de ahí parecen tener tu edad, ¿por qué no vas y haces amigos?, mencionó Mech entre susurros. Estas palabras causaron que el chico se sonrojara, sin embargo decidió no decir nada para evitar sentirse aún más incómodo. Oh, tú eres el amigo de Bakugo de esta tarde, mencionó Hilda acercándose a saludar. Oh no, no somos amigos, somos conocidos, negó Izuku inmediatamente. Se los dije, es difícil para una persona normal tratar con Bakugo, mencionó la chica con conectores de auriculares en los oídos. Bueno Hiro, eso solo demuestra lo sorprendente que es Kirishima al mantenerse cerca de Bakugo y seguir siendo agradable, mencionó un chico con bolas moradas en la cabeza mientras se acercaba a las chicas solo para ser observado con recelo y retroceder. Denle un fuerte aplauso al héroe 1. El símbolo de la paz. All Might, mencionó el presentador de la inauguración, de modo que todos pudieran escuchar, incluso aquellos que aún estaban en la recepción. Hay que ir rápido o nos perderemos el discurso, mencionó Izuku, a lo que su amigo Mech asintió. Sin embargo, cuando se disponía a ingresar saltaron las alarmas de bomba, lo que bloqueó las entradas y salidas regulares. ¿Qué está pasando?, empezaron a preguntarse los estudiantes. Qué raro. Este no es el protocolo para bombas, mencionó la chica rubia llamada Melissa que Izuku había visto en el callejón. De forma discreta Izuku se dirigió al segundo piso, donde pudo observar a varios terroristas armados, y a los héroes del lugar siendo detenidos por los mecanismos de seguridad de la isla. Ni tengo conexión a internet y la señal está muerta, ¿puedes hacer algo al respecto Kaminari?, mencionó la estudiante llamada Yaoyorozu, quien Izuku vio en el festival deportivo. Imposible, si hubiera interferencia de otro Kirk parecido al mío podría hacer algo, pero no es el caso en lo absoluto, mencionó el estudiante de Wa llamado Kaminari. No hagan mucho ruido, los héroes profesionales incluidos All Might han sido retenidos por el sistema de seguridad y el gran salón está tomado por terroristas armados, mencionó Izuku alarmando al grupo. No hay forma de que All Might esté siendo retenido por un sistema de seguridad, protestó el estudiante con las esferas pegadas en la cabeza. Eso tiene sentido, si los villanos lograron alterar los protocolos de seguridad podría explicar lo que está ocurriendo, mencionó la estudiante llamada Melissa. ¿Dijiste terroristas armados?, mencionó un tembloroso Mech el cual se había aferrado al traje de Izuku. Al verlo, este se sobresaltó. Izuku sabía que Mech no era el más valiente de entre sus amigos, sin embargo, había sido alguien que se había mantenido en el grupo, e incluso se las había ingeniado para mantener la cabeza fría frente a pandillas para pensar en formas creativas de ganarles, incluso mantuvo la mente clara después de lo ocurrido con Muscular. El verlo asustado, empapado en sudor y temblando del miedo fue una vista que lo sorprendió. Mech, ¿estás bien?
Dime que estás bien, Kazuichi. ¿Qué te pasa? Preguntó un preocupado Izuku, usando su nombre real para llamar su atención. He estado así desde aquella vez, no puedo soportar este tipo de situaciones, pensé que volver a Aragova cambiaría las cosas pero no, te dije que no había nada de malo en llorar pero no te dije esto, lo siento, respondió Mech en un intento fallido de mantener el control. ¿Se encuentra bien? Preguntó Uraraka devolviendo la mente de Izuku a tierra firme. Estará bien, mencionó Izuku calmando a la chica. Nada va a pasar, voy a asegurarme que nada pase, ok, dijo Izuku tomando a su amigo y ayudándolo a caminar. Tú pareces conocer bien la isla, ¿hay algo que se pueda hacer, cortar la electricidad o algo? Preguntó Izuku a una sorprendida Melissa. Sí, básicamente es como mi casa, hay varios pasajes ocultos que llevan de aquí a la torre central, si llego al último piso es posible desactivar la seguridad, mencionó la chica, haciendo que más de uno empezará a considerarlo. Melissa, el tomar las leyes por nuestra cuenta trae consecuencias, mencionó Hilda pasando su mano por su otro hombro, tú también lo sabes. Si tomamos en cuenta que es su casa, podríamos decir que estamos actuando con el permiso del propietario, ¿no? Mencionó Todoroki a lo que más de ellos empezaron a considerarlo. Están jugando con la semántica, y no creo que ninguno de ustedes esté preparado para asumir la responsabilidad si es que sus acciones resultan en que alguien salga herido, señaló Yaoyorozu. El miedo a All-Might y a los héroes que están por toda la isla es lo que evita que ataquen a los civiles en primer lugar, si hieren a los civiles no habrá el cese al fuego termina, mencionó Todoroki haciendo que todos empezarán a dudar de sus posturas. Eso es, si logramos alertar a los otros héroes entonces, mencionó Mineta solo para ser interrumpido. Mineta, no hay forma de salir de aquí salvo el acceso a la torre y en la torre solo puedes acceder al helipuerto, no hay otra manera, mencionó Melissa. Quizás sea la única forma, después de todo, se supone que queremos ser héroes, mencionó Hirou. Mientras los estudiantes de UA planeaban qué hacer, Izuku los escuchaba discretamente mientras ayudaba a su amigo a esconderse. Mech, voy a solucionar esto de un modo u otro, tu sueño y por lo que trabajaste no será en vano por culpa de unos imbéciles, mencionó Izuku mientras se preparaba para seguir a los estudiantes de la UA. Tras haber decidido que ayudarían a los héroes, los estudiantes de la UA se dirigían a la torre de investigación donde podían desactivar la seguridad, sin embargo, una persona que no pertenecía a UA se había unido a ellos. El grupo tomó la ruta mencionada por Melissa lo que los llevó a la planta baja del edificio de investigación, al llegar Mineta intentó tomar el ascensor solo para ser detenido por todos. ¿Qué les pasa? ¿No se supone que íbamos a ir a desactivar la seguridad? Mencionó Mineta con nerviosismo. Sí, pero la idea es llegar sin decirle a los villanos que estamos en camino, están altamente armados, un grupo de héroes subiendo un ascenso apretados, en el momento en que las puertas abran estamos muertos, mencionó Izuku mientras se dirigía a las escaleras. ¿Desde cuando nos has estado siguiendo? Esto podría ser peligroso, mencionó Todoroki extrañado. Desde hace un rato, y sí lo sé, pero vean el lado bueno, pueden alegar que estaban evitando que un civil se metiera en problemas, mencionó Izuku mientras se reía. Eso, podría ser una excusa plausible, mencionó Yaoyorozu pensando en una posible defensa. Bueno, entonces vamos, hay muchos escalones que subir, indicó Melissa mientras todos empezaban a dirigirse al piso 200 por medio de las escaleras. Los primeros 40 pisos no causaron problemas entre los estudiantes de UA, pero poco a poco comenzaba a mermar la resistencia de aquellos menos orientados al combate. Un momento chicos, no puedo soportar más esto, mencionó Yaoyorozu la cual empezó a quitarse los tacones. Acto seguido el resto de chicas hicieron lo mismo, mostrando caras de alivio. Tras esto, el grupo continuó con menos problemas hasta llegar al piso 80. Esto es imposible, en serio tenemos que subir todas estas escaleras hasta llegar al piso 200, mencionó un agotado Mineta. Si no quieres que te maten a tiros, sí, mencionó Izuku el cual había empezado a aflojar la chaqueta del traje y a quitarse la corbata para atarla en su puño izquierdo.
Para ti es más fácil decirlo, tus piernas son más largas, se quejó Mineta mientras se apoyaba contra una pared. Lo cierto era, que la estructura física de aquel chico era bastante pequeña, algo que era bastante curioso desde la perspectiva de Izuku, pero decidió no indagar más por respeto. No ha aparecido nadie, quizás están en la computadora principal supervisando que los protocolos que alteraron se mantengan en funciones, mencionó Melissa. Había al menos 5 terroristas armados con rifles de asalto y chalecos antibalas, la seguridad de este lugar es de primer nivel quizás no son muchos los que se hayan infiltrado, además no pueden dejar a All Might y a los otros héroes sin supervisión, mencionó Izuku. Tiene sentido, después de todo, el sistema de seguridad de la isla es tan bueno como el de Tartarus, la única forma que encontrarían los villanos para entrar sería aprovechar la inauguración de la Expo, donde la cantidad de civiles entrando es más alta, mencionó Melissa. Entonces ¿cómo haremos para tomarlos por sorpresa?, preguntó Uraraka. Si entramos a los pisos, podríamos encontrar una forma más rápida de subir, no se lo esperarían, mencionó Mineta presionando el botón que abría la puerta del piso 80. Ahora saben nuestra posición. Hay que entrar y esconderse, exclamó Melissa alarmada. Señor Wolfram, tenemos a un grupo de niños en el piso 80, ¿cómo procedemos?, preguntó uno de los terroristas el cual supervisaba los sistemas de seguridad. Enviaré a alguien para que se encargue, respondió el villano llamado Wolfram, este le hizo señas a 2 miembros de su equipo los cuales se dirigieron a encargarse de los chicos. ¿Qué lugar es este exactamente?, preguntó Kaminari, extrañado al ver aquel paisaje. El piso 80 es el jardín botánico, está destinado a estudiar los efectos que tienen los dones en la naturaleza, explicó Melissa, instando a sus compañeros a esconderse. Este lugar, es bonito, mencionó Izuku entre susurros mientras buscaba algo entre las plantas. Momentos después de la entrada de los estudiantes al jardín botánico, un par de individuos ingresó, su aspecto era todo menos agradable, y Izuku no podía encontrar una debilidad evidente en ellos, salvo por el más alto el cual poseía brazos delgados. Váyanse, no hay nadie aquí, reporten eso y váyanse, pensó Melissa mientras se preparaba para pelear. En el momento que ataquen, esperaros, Izuku observaba a los villanos mientras se escondía entre los arbustos con su pala recién adquirida del jardín. En ese instante, el villano de brazos delgados se acercó a uno de los escondites de los estudiantes, solo para detenerse al ver a Kirishima y Bakugo, los cuales no sabían siquiera dónde estaban. Oye, ¿sabes cómo llegar a la fiesta? ¿Es que nos perdimos?, preguntó Kirishima sin tener ni idea de lo que estaba ocurriendo. No puede ser, ¿en serio es tonto?, pensaron Izuku /Melissa /Hiro /Mineta al unísono. En ese instante los villanos empezaron su ataque contra los extraviados. El más pequeño transformó su cuerpo, y pasó de ser pequeño y regordete a enorme y musculoso, mientras que el de los brazos delgados disparaba de sus manos una especie de onda circular que desaparecía los objetos en su camino. Váyanse, nosotros nos encargamos, ordenó Todoroki creando un pilar de hielo que los hacía subir. Izuku se unió a este grupo tratando de hacer el menor escándalo posible, pero ahora tenía una nueva adquisición. Al momento de escapar de ese piso, vieron como los sistemas de seguridad les bloqueaban el acceso, por lo que estuvo a cargo del estudiante Mineta resolver el asunto. Gracias a un pequeño acceso era posible abrir la puerta para el resto, siendo esta una actividad perfecta para alguien de su estatura, logrando abrir la puerta para sus compañeros. Tras este contratiempo, el grupo continuó subiendo sin problemas hasta llegar al piso 150 donde encontraron los accesos limitados, salvo por uno. Si querían bloquear el acceso a los siguientes pisos, ¿por qué olvidarse de este?, mencionó Melissa mirando la entrada. Porque ahí es donde montaron la emboscada, aunque, mencionó Izuku deteniéndose a pensar en lo que iba a decir. Oh, yo me encargo entonces, mencionó Hiro intentando detectar sonidos de respiración, o latidos cardíacos. Todo en orden, no hay nadie, mencionó la chica, lo que motivó al resto a continuar solo para encontrarse con una oleada entera de robots de seguridad. Es mi momento, exclamó Kaminari tomando la delantera.
Caminar y no. Melissa intentó advertir a su compañero, sin embargo este no escuchó las advertencias. Fue gracias a Yaoyorozu que pudieron evitar el poder de Kaminari, sin embargo los robots no sufrieron ningún daño. Los robots de detención tienen defensas contra descargas y básicamente cualquier ataque electromagnético. Si quieres destruirlas debes hacerlo a la fuerza, mencionó Melissa colocándose un objeto similar a un par de pulseras y empezando a golpear. Izuku había visto aquel objeto en el callejón, sin embargo había asumido erróneamente que se trataba de un accesorio estético. Tras esto, y con la ayuda de Mineta, Melissa y Yaoyorozu, pudieron retener a los robots el tiempo suficiente como para seguir subiendo. Al llegar al piso 190, fueron emboscados por más de esos robots. Fue aquí donde Hilda, Yaoyorozu, Mineta, Hiro y un Kaminari que apenas si podía mantenerse en pie optaron por quedarse para que Uraraka y Melissa pudieran continuar. Tanto Uraraka como Izuku siguieron a Melissa, la cual los llevó por pasaje oculto donde podrían llegar al piso 195, y evitar a los robots. Tenían que desactivar la seguridad y el tiempo era esencial para que Melissa lograra eso, pues ella conocía algo que acerca de Olmig que sus amigos no. Uraraka, puedes usar tu Kirk conmigo y empujarme hasta allí, mencionó Melissa, a lo que la chica de pelo castaño asintió. Espera, te he visto mandar a volar a esos robots con los puños, ¿no puedes saltar hasta allí?, preguntó Izuku con curiosidad. Por un instante Melissa había olvidado que el chico que había estado junto a ellos realmente no los conocía. Bueno, aún no controlo mi Kirk, mencionó Melissa tratando de enfocarse en el objetivo. Tras esto Izuku decidió no insistir más, y con ello la misión de rescate continuó. Uraraka usó su Kirk de antigravedad para hacer que su compañera de clase empezara a faltar. ¿Eso es un Kirk genial ese? ¿Hace que las cosas floten o cómo?, preguntó Izuku con curiosidad. Oh no, mi Kirk anula la gravedad haciendo que las cosas, respondió Uraraka viéndose interrumpida por un grupo de robots. No pueden estar aquí, ¿por qué?, mencionó Uraraka deteniéndose antes de terminar la frase. Porque eso significa que tus compañeros fueron capturados, o peor, pensó Izuku negándose a decir esa frase para no asustar a la chica. Rápido. Usa tu Kirk para llevarnos, indicó Izuku, a lo que la chica negó con la cabeza. Migon está funcionando en Melissa, para hacer que flotemos tendría que dejarla caer desde esa altura y hacernos flotar de nuevo, y usar la antigravedad en mí misma hace que me den náuseas y es posible perder el control de mi don, mencionó Uraraka mientras observaba a Melissa subir. Bueno, no importa, agárrate, mencionó Izuku mientras tomaba de entre su ropa, su pistola gancho. ¿Qué? Respondió una desconcertada Uraraka. Esto nos va a llevar hasta allí sin usar tu Kirk, pero no puedo cargarte porque no voy a soltar mi pala. Así que vamos. Agárrate, ordenó Izuku, a lo que la chica se aferró a su espalda. Izuku accionó su pistola gancho y empezó a subir, sin embargo, el mecanismo del artículo empezó a sobrecalentarse en la mano de Izuku a una velocidad pasmosa. Mientras su mano ardía, Izuku solo podía recordar las palabras de su amigo: evita causar un accidente con eso, acuérdate que la hice con cosas de la basura. A pesar de tener su mano sosteniendo un trozo de metal ardiente, pudo resistir lo suficiente como para salvarse a sí mismo y a la chica llamada Uraraka antes de quedar inutilizada por sobrecalentarse. Al estar todos lejos del peligro, se dispusieron a retirarse, mientras que Izuku tuvo que cambiar su corbata de una mano a otra para poder sostener su pala en caso de emergencia. En las cámaras de seguridad se podía ver cómo los estudiantes en el piso 80 derrotaban a los villanos, mientras que los estudiantes del piso 190 eran capturados por los robots de seguridad. Los subestimamos, señor Wolfram, los chicos están entrenados y se acercan a nosotros, mencionó el villano a cargo de la seguridad. Al menos ya tienen el objeto, ¿no?, preguntó el líder de los villanos irritado. Sí, señor, sin embargo, exclamó el sujeto a cargo de las cámaras siendo interrumpido. Entonces llama al helicóptero, me dirijo hacia allí, mencionó el líder de los villanos tomando a David y él como rehén frente a un apresado Olmig.
El caos en Island se hizo público y pese a los esfuerzos de Izuku, la Expo se canceló, y con el fin de proteger la imagen de los héroes y de los estudiantes de UA se decidió omitir mucho de lo ocurrido, y eso incluía la participación de Izuku en dichos eventos, lo que incluía el artefacto destruido. Esa cosa fue creada en un momento en que no entendía cómo eran las cosas realmente y destruirlo era lo correcto, te lo agradezco, mencionó el científico dejando en claro que tenía las mejores intenciones. El chico recibió atención médica inmediata y de la mejor calidad, esto reveló la gran cantidad de heridas, golpes, cortes y quemaduras que había recibido durante sus rondas como vigilante. Muchas de esas heridas estaban sorprendentemente bien tratadas, sin embargo, esto era solo a nivel general, había cosas que podían ser mejor tratadas y los doctores no podían entender cómo no había recibido atención médica. Naturalmente Izuku volvió a casa, y Inko Midoriya fue notificada de lo sucedido. Cuando la mujer vio la enorme que era la lista de lesiones de Izuku, esta no supo qué decir, y cuando le cuestionó a Izuku al respecto este se negó a hablar. ¿Me precipité? Hice lo que era correcto y ayudé a todos, pensó Izuku tratando de encontrar respuesta y frustrándose al no encontrar nada. A causa de su brazo roto ahora Izuku estaba en cama y no tenía más opción que observar la ventana de su casa durante las noches. De este modo fue que transcurrieron los días para Izuku tras lo ocurrido en Island. No podemos castigar a los estudiantes, Island se encuentra en aguas internacionales y está sujeta bajo sus propias leyes, castigarlos por infringir una ley que allí no existe no es posible, mencionó Nezu con seriedad. Ninguno de los héroes presentes se sentía cómodo con ello, pero ese era el caso. Tendré que adelantar la clase acerca de aplicación de la ley heroica, y esperar que la lección se quede con ellos, mencionó Erasereat sin nada más que decir salvo eso. En cuanto al tema que hemos estado discutiendo, he de decir que nuestras sospechas eran ciertas, mencionó Nezu sacando el archivo con la información referente a Izuku. Ahora solo debemos evitar que termine en un problema para él. ¿Serías capaz de testificar a su favor si la situación lo amerita?, preguntó Nezu mientras observaba a All Might. Por supuesto, el joven actuó con valor, fue inteligente y creativo, alguien que actúe con justicia no debería ser tratado como criminal, mencionó All Might dando su apoyo. Los sucesos en Island no son punibles, pero lo ocurrido en la estación Shinshizuoka deben ser tratados con cuidado, tanto para evitarle problemas como para ayudarlo en un futuro, mencionó Nezu. La destrucción vino de los villanos, y si bien pueden alegar que no debió haber estado allí, el hecho de que los villanos usaran Trigger puede aligerar las cosas, mencionó el héroe Snipe. Las heridas de los villanos podría ser un elemento que use la fiscalía para meterlo en problemas. Si puedo checar los informes médicos puedo pensar en algo, indicó la heroína Recovery Girl haciendo que todos se empezarán a mostrar más optimistas. En cuanto al artículo que uso para escapar de los héroes, si podemos conseguir que el fabricante alegue a su favor podemos despejar cualquier acusación de robo o tráfico ilegal, señaló Powerloader. Dada su condición de Kirkles podemos descartar cualquier intento de usar la ley de regulación del uso de dones, señaló Present Mika, a lo que todos asintieron. Y estoy seguro que el mocoso problemático lo sabe, y pretende usarlo para defenderse, le servirá una vez y luego la comisión lo regulará y terminará definitivamente en alguna cárcel para villanos, señaló Erasereat. Tiene que entregarse, si se resiste al arresto entonces podrán usar eso como arma, señaló Midnight recordando la vez que intentó detenerlo y falló sintiéndose culpable por ello. Tengo un plan para conseguir que él haga exactamente eso, señaló el director. Todo esto es con la finalidad de ayudarlo y ya está, ¿o realmente pretendes que se una o a? Cuestionó All Might mostrándose muy preocupado. Eso dependerá de él, aún está por saberse cuál es el motivo por el cual no tomó el examen, sin embargo, creo que esto es algo que sabré más pronto que tarde, señaló el director dándole un cierre a la conversación. El mensaje de Mech hizo que Izuku se sintiera aún más culpable aunque la intención fuese la contraria. Texteó Mech terminando la conversación. Desde que salió de Island no había podido hablar con nadie salvo con su amigo, y eso solo mediante mensajes de texto.
Cuando regresó a su casa, Izuku se encontró con una madre preocupada en extremo. Izuku entendía el porqué de esto, sin embargo, no había forma de que le revelara que salía todas las noches a pelearse con villanos y que la pobre se lo tome bien. Y tras la insistencia de su madre de saber el porqué de sus heridas, Izuku decidió no decir nada para no tener que mentirle. Solo habían pasado un par de días desde lo ocurrido y sin embargo ya empezaba a sentirse frustrado. Su brazo había requerido no solo un yeso, sino el uso de clavos de titanio para garantizar de que sus huesos se regeneran de forma apropiada. ¿Cómo es que ese villano tenía más de un don?, se preguntaba Izuku en sus ratos libres sin hallar la respuesta. Izuki. Llegó un paquete para ti, exclamó su madre haciendo que él saliera de su estupor. No he pedido ningún paquete últimamente, murmuró Izuku para sí mismo mientras firmaba los papeles. Izuku abrió el paquete. Dentro se encontraban las 2 recetas que había ordenado en Osu, una con camelias amarillas y otra con hidrangeas, y entre ambas pudo encontrar un pequeño cuaderno donde había indicaciones acerca de cómo cuidar las flores. Anhelo y orgullo, susurró Izuku mientras se disponía a llevarlas a su cuarto solo para ver cómo un oficial de policía se estacionaba frente a su casa. Izuku puso sus recetas en el suelo y se dispuso a salir por la ventana trasera de forma discreta. Sin embargo, al abrirla se topó con el héroe profesional Ectoplasm, quien simplemente observaba en silencio. Inko recibió la noticia por parte del detective, el cual le explicó la situación con todo el tacto que pudo, y al preguntarle a su hijo y al ver que este no negó la acusación, entró en pánico. Izuku siguió al detective sin resistirse de ninguna forma, observando en el techo al héroe Snipe. Izuku dirigió su mirada a la alcantarilla más cercana, sin embargo cerca de esta estaba el héroe Powerloader. Izuku dirigió su mirada a los callejones solo para ver cómo surgía de uno de estos el héroe Cementos. Al notar todo esto, Izuku comprendió que sin importar lo que hiciera sería capturado. Me jodieron bien, pensó Izuku sin abrir la boca. Izuku había sido detenido y dada su edad se esperaba que se mantuviera en una correccional hasta el juicio. Por suerte para él, a causa de su historial médico se esperaba que esperara el juicio en un hospital. Naturalmente se le hicieron radiografías y exámenes de sangre por parte de la policía, demostrando que en esencia, era un joven Kirkles, por lo que fue imposible procesarlo como villano. Su madre intentó contactar a un buen abogado, sin embargo, uno hizo su aparición sin que fuese contactado por ningún miembro de la familia Midoriya. El hombre había tomado el control de la situación y había sido gracias a el punto que no se había mantenido en un hospital y no en una correccional, y había preparado una defensa tan sólida que parecía que hubiese sido contactado mucho antes de su arresto. ¿No nos ha hablado sobre sus honorarios, señor?, preguntó Izuku con recelo. Oh, no te preocupes, mis honorarios están siendo cancelados por el director de la UA, declaró el abogado sin dar más explicaciones. Cuando Izuku intentó detener al hombre para obtener explicaciones, se percató de que se encontraba esposado a su cama de hospital, por lo que tendría que esperar si es que deseaba saber el por qué UA se había involucrado. Los juicios eran procesos largos, sin embargo, la presión de los medios y la comisión de héroes hizo que el proceso se adelantara de forma poco usual. De este modo, Izuku fue llevado a juicio. Para su fortuna, los alegatos más fuertes de la acusación estaban descartados desde el inicio dada su condición de Kirkles. Cuando el abogado le mencionó esto a Izuku, este hizo una mueca amarga pero se mantuvo en silencio. De este modo el juicio inició, y con ello se determinaría el destino del chico. Izuku fue acusado de agresión agravada y de vigilantismo. Por suerte la primera acusación pudo ser derribada, gracias a la intervención de la heroína Recovery Girl, quien dejó en claro que la violencia usada contra los villanos en la estación fue mínima dadas las circunstancias. Sin embargo, los vigilantes eran tratados en la legislación como villanos, lo que dificultó el alegato. Sin embargo, cuando Izuku declaró que no podía Undonis mostró la evidencia al respecto, la sala y los reporteros estallaron en conmoción. Las imágenes de lo ocurrido en la estación Shinshizuoka aún estaban frescas en la mente de las personas. Izuku no podía ser acusado de villanos dado que los villanos eran según la ley, aquellos que usaban sus dones en actividades criminales.
El siguiente intento de la acusación fue acusar a Izuku de conducta criminal, un crimen significativamente menor, pero que debía pagarse en una correccional. Cuando Izuku analizó la situación, comprendió que la acusación buscaba bajo todos los medios posibles que pisara la correccional, y dadas sus actividades muchos de los villanos que había enfrentado desde que Asaka y Sefundo estarían allí, fue en ese instante que Izuku se detuvo a observar su brazo y suspiró. Por suerte para él, su abogado había demostrado ser altamente competente y dado que Izuku hablaban por sí mismas, no había sido muy complicado defenderlo. Con algo de ayuda, el abogado había podido traer como testigo a varios rehenes del incidente de la estación, los cuales declararon que Izuku intentó evacuarlos sin pelear, dejando en claro que la intención del chico no era ir y pelear con villanos sino rescatar a los rehenes. Tras esto, solo quedó discutir el último crimen de que se acusaba, el cual era un delito de robo, donde acusaban a Izuku de robar una motocicleta para atravesar el cerco de la policía. Por suerte para el chico, el hombre retiró los cargos al recibir una motocicleta nueva la cual venía con una nota de disculpas y la firma de Olmig, lo que le daba un valor de coleccionista superior. Todo apuntaba a que el juicio terminaría bien para Izuku, sin embargo, el abogado decidió que debía golpear con fuerza con todo lo que tenía, y decidió invitar a Olmig como testigo final. Algo que molestó a la acusación, sin embargo, no había nada que pudiera hacer. De este modo, Izuku quedó absuelto de los crímenes de los cuales se le habían acusado. Sin embargo, debía evitar involucrarse en actividades de vigilantismo nuevamente, algo que molestaba a Izuku. Todo el problema legal tomó 2 semanas en resolverse, una cantidad ridículamente corta de tiempo, sin embargo, esto se debía al revuelo que había generado su caso y a la presión de la comisión y la OA, cosas que Izuku desconocía. En el momento en el que Izuku y su madre salieron de los tribunales, fueron invitados a subir a un vehículo con destino a UA. Izuku no parecía muy cómodo con ello, pero dado que ellos habían pagado los honorarios del abogado, no les quedó de otra más que ir y agradecerles. Izuku ingresó por la puerta principal, más de un estudiante se quedó observándolo, sin embargo, Izuku no se sentía especialmente cómodo al respecto. Su madre lo acompañaba, naturalmente se había enterado de las acciones de su hijo, sin embargo había cosas que aún no sabía y de las cuales Izuku no estaba dispuesto a hablar. Aún así, comprendió que su hijo no había hecho nada malo y si bien no le agradaba que estuviera en peligro, en el fondo sabía que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Izuku se adentró más profundo en la escuela, viendo a la distancia a varios de los estudiantes de primer año del curso de héroes que había conocido y visto en televisión. Izuku avanzó hasta la oficina del director, allí se encontró no solo con este sino también con el héroe que había sido herido en el ataque a Oi y con la heroína Midnight entre otros héroes que había visto en distintas noticias en el pasado. Conocía a todos ellos, salvo al hombre rubio y esquelético que se encontraba entre los héroes. ¿Qué clase de héroe es ese? ¿Es siquiera un héroe? Pensó Izuku optando por ignorarlo y mantenerse centrado. El día de hoy, lograste salir libre y sin antecedentes de los tribunales, pero si vuelves a salir, y te atrapan, entonces serás arrestado y enviado a una correccional, serás procesado como un villano con todas las letras, señaló el director yendo al grano. La franqueza del director fue algo que Izuku agradeció, sin embargo, no significaba que estaba de acuerdo. No soy un villano. Soy un vigilante que detiene a criminales y ayuda a las personas, declaró Izuku sin titubear. La mirada de los héroes estaba clavada en él, en especial la de su madre quien nunca había visto a Izuku actuar de esa manera. Lo eres, y si bien tus acciones son consideradas crímenes, dado tu condición fue posible evitar el peor escenario, pero eso no significa que estás por encima de la ley, más pronto que tarde saldrán nuevas legislaciones y cualquier defensa que se pudo usar esta vez será inútil, explicó Nezu. Pero tu historia me resulta curiosa, un vigilante que enfrenta villanos y ayuda a la gente, eso es algo que hemos visto antes, a veces termina bien, y otras veces termina muy mal, y no me refiero a tu vida o salud, adelante léelo, mencionó Nezu haciéndole entrega a Izuku de un archivo policial.
Akaguro Chizome, anteriormente llamado Stendhal, alias actual Stein, Izuku se sorprendió mientras leía el documento en voz alta. «Están insinuando que soy como él, ustedes no nos conocen», exclamó un enfadado Izuku. «¿Nos? ¿Te refieres a ti y a tu madre? Porque por como yo lo veo, aparte de nosotros solo estás tú y la señora Midoriya, ¿o te referías a alguien más?», mencionó Nezu mientras Shinko intentaba calmar a Izuku. «La verdad es que no te trajimos para que nos agradecieran, un favor se devuelve con un favor, y tu intervención en Osu fue crucial para la supervivencia de uno de nuestros alumnos», mencionó el director. «Lo que realmente quiero es saciar mi curiosidad, me gustaría saber por qué alguien que tenía tantos deseos de ser héroe, hasta el punto de actuar como uno de forma ilegal, no tomaría el examen», se cuestionó el director. «Tu condición no es el problema, la forma en la que hablas de eso, indica que no te genera inseguridad, o al menos ya no, entonces ¿por qué?», preguntó Nezu, y por su expresión no estaba dispuesto a quedarse con la duda. «Tienes razón en que no me avergüenza ser Kirkles, pero ese no es el motivo por el que no tomé el examen», le respondió Izuku al director. Este le hizo una seña indicándole que continuará y Izuku así lo hizo. «No tenía lo necesario para aprobar ese examen, ese fue mi motivo», declaró Izuku, lo que intrigó aún más al director. «Derrotar robots con las manos desnudas, eso es imposible para mí y para otros, pero ustedes trazaron esa línea a propósito, no querían que lo lograra gente como yo». «¿Cómo?», mencionó Izuku deteniéndose en seco antes de terminar su frase. «Entiendo que eso es lo que puede parecer a simple vista, pero no solo valoramos el poder bruto, también sabemos valorar a alguien que puede proteger y salvar a los demás». Las palabras del director irritaron al chico. «Lo dudo, porque sé de alguien que tenía todo eso que dices, y aún así no le permitieron ser héroe», exclamó Izuku. «¿Te refieres a esta persona, no?», respondió Nezu entregándole a Izuku un documento. En este se encontraba la información de su amigo Rocket, incluyendo sus resultados en las pruebas académicas y las heroicas. «Maldición Rocket, ¿en serio aprobaste el examen teórico con solo 60 puntos?», pensó Izuku mirando las respuestas de su amigo a muchas de las preguntas del examen. «Cada año miles de estudiantes intentan aplicar al curso de héroes, no todos lo logran, en general solo 36 son los que son elegidos, junto a otros 4 que hacen la prueba de recomendados, algunos logran llegar al curso de héroes por medio del festival deportivo, por lo que fracasar el examen no es el fin definitivo», señaló Nezu. «Considero que tienes lo necesario para ser un héroe, eres creativo, determinado y tu moral es la correcta, podemos ser tu escuela de héroes, si tú nos dejas serlo», señaló Nezu mientras la señora Inko sollozaba de la alegría. Izuku dirigió su mirada a los héroes en el lugar. En el pasado se había vuelto loco ante la idea de entrar a UA, pero en ese instante no se sentía seguro. Esto es algo así como una obra de caridad, como cuando un niño enfermo en un hospital recibe la visita de su héroe favorito. «No me hace ilusión ser tratado con lástima y condescendencia», respondió Izuku con una pizca de sarcasmo. Este comentario descarado hizo que varios héroes se rieran, incluyendo al hombre esquelético. «Hemos observado algunas de tus peleas con detenimiento y acordamos que tu potencial para ser héroe no es cero, por eso te invitamos a unirte a UA», señaló el héroe de pelo negro y aspecto desgarbado de Luzh. «Entonces, ¿quieres que UA sea tu escuela de héroes?», preguntó Nezu extendiendo su pequeña y mullida mano. «Acepto», respondió Izuku asegurando su ingreso a UA. «Por un instante pensé que no aceptaría la oferta», mencionó una aliviada Midnight. «Si las palabras hubiesen sido otras, quizás no lo hubiese hecho, es la clase de individuo que detesta ser tratado con condescendencia», declaró el director, a lo que todos asintieron. «¿Está diciendo que si hubiese habido un poco de condescendencia en nuestro discurso habría rechazado?», mencionó el hombre esquelético que Izuku había visto en la reunión. «Estoy seguro que ese habría sido el caso», señaló Eraserhead con una mueca que podría parecer una sonrisa. «Entonces, está Izuku Midoriya como estudiante transferido y el estudiante Hitoshi Shinso de estudios generales. Ahora la cuestión es cuándo y en qué clase iniciarán», señaló Nezu haciendo que los héroes volvieran a la conversación.
Mientras más rápido se integre Izuku Midoriya a las clases, menos probable será que se meta en problemas, más aún después de que Recover y él usará su Kirk en él, señaló Eraserhead, a lo que los otros héroes asintieron. En cuanto a Hitoshi Shinso, ¿qué deberíamos hacer con él?, preguntó el director. Sus capacidades físicas están muy por debajo de lo esperado, y con su Kirk siendo conocido por todos, perdió el factor sorpresa que lo llevó al tercer evento y le permitió ganar su primer combate, señaló Eraserhead. Pero él sabe eso, ha estado pensando en formas diferentes de usar su Kirk, y si bien aún no ha tenido éxito, estoy seguro que encontrará una forma de hacerlo, señaló el héroe Black King. Considero que interactuar con nuestros estudiantes le ayudará a tener una perspectiva más abierta sobre cómo usar su Kirk, señaló el profesor de la clase 1B. En cuanto a qué estudiante irá a qué clase, ¿han pensado algo ustedes?, preguntó Nezu para finalizar la reunión. Sin embargo, ninguno de los dos había pensado en esa respuesta. Izuku había preparado sus cuadernos y su uniforme, regó sus flores, y peinó su cabello, y se preparó para salir a su nueva escuela. Estoy tan contenta, espero que te vaya bien en UA. Las palabras cálidas de Inko eran algo que Izuku agradecía, pero en el fondo sabía que no las merecía. Justo antes de salir por la puerta se dio media vuelta y con una sonrisa que ocultaba unas cuantas lágrimas le dijo: perdón, y muchas gracias, solo para salir a su primer día de clases. Sin importar lo que hagas, y a dónde vayas, y aunque no sea lo que quiera para ti, ahí estaré, preocupada y con lágrimas en los ojos, pero ahí, solo no quiero que me mientas, Izuku, mencionó Inko haciendo que Izuku rompiera en llanto. Gracias mamá, respondió Izuku dirigiéndose a su primer día de clases. Profesora Izawa, no sabíamos que tendríamos una clase mixta, de haber sabido que habría más chicas habría traído mi cámara, mencionó Mineta mientras observaba a las chicas de la clase 1B. Hoy tenemos el gusto de presentarles a dos estudiantes que se unirán a ustedes este año, uno de ellos es Hitoshi Shinso de Estudios Generales, mencionó el profesor Black King haciendo pasar al mencionado. Y al estudiante Izuku Midoriya, quien ingresará como estudiante transferido a partir de hoy, mencionó Eraserhead causando furor. Muchos estudiantes habían interactuado con él en el pasado y todos, desde la clase A y B, habían estado al tanto de las noticias referentes a su juicio. Muchos se encontraban sorprendidos por esto, en especial Bakugo, el cual no sabía si estar sorprendido o molesto. Había conocido a Izuku desde pequeño, y siempre lo había visto como alguien débil. Sin embargo, al saber que ese vigilante era Izuku, no estaba seguro de su percepción. Izuku y Shinso, me gustaría que tengan un pequeño encuentro, muestren lo que saben y lo que pueden hacer, mencionó Eraserhead mientras los instaba a subir a una especie de cuadrilátero. Izuku subió sin dudarlo, sin embargo una vez que estaba en el centro observó a los profesores y preguntó: ¿esta es una clase de desafío al estilo, el que pierde se retira? No, pero quiero ver lo que tienen y que ambos veamos qué podemos enseñarles, respondió Eraserhead. No traje mis cosas, declaró Izuku haciéndose una idea de la respuesta. Improvisa, respondió Eraserhead haciendo que Izuku sonriera. Profesor, pero si él no tiene un don, no debería de poder tener sus cosas al menos, señaló Yaoyorozu, a lo que la mayoría de sus compañeros estuvieron de acuerdo. Solo observen, mencionó Eraserhead negándose a decir nada más. Después de un breve momento, Shinso apareció con el uniforme deportivo, mientras que Izuku seguía usando su uniforme regular y no parecía tener intenciones de cambiarlo. Cuando ambos estuvieron listos, se dio inicio a la prueba. Shinso intentó hacer hablar a Izuku usando insultos, sin embargo este se mantuvo en absoluto silencio. Izuku corrió y golpeó el estómago de Shinso sacándole el aire y luego procedió a usar una llave con él, con el propósito de desmayarlo. Cuando los profesores vieron que no lo soltaría hasta que estuviera inconsciente, terminaron el ejercicio. Shinso se mostraba frustrado, sin embargo ese era el propósito de aquel enfrentamiento. Las personas que te vieron en el festival deportivo vieron cuál es tu truco y los villanos más peligrosos también lo hicieron. Desarrolla tu cuerpo y actualiza tus trucos, señaló el héroe Black King.
Monoma, ahora vas tú, tienes más tiempo en el curso de héroes así que podrás hacerlo bien, ordenó Black King, a lo que el estudiante obedeció. Monoma cambió su uniforme por el deportivo y se paró frente al nuevo estudiante. La batalla inició y Monoma empezó a atacar haciendo que sus puños crecieran. Sus golpes generaban corrientes de aire, claramente era un Kirk poderoso, sin embargo Izuku se mantuvo a la defensiva y cuando tuvo la oportunidad de acercarse lo hizo. Monoma esquivó el golpe a duras penas, sin embargo, lo siguiente que supo era que había recibido un escupitajo en los ojos, intentó limpiarse la cara para luego recibir un golpe en la barbilla. Rápidamente Izuku tomó sus manos y las ató con su corbata dejándolo fuera de combate. Izuku se sentía agitado, él había visto en acción el Kirk de Monoma en el festival deportivo, y si hubiese tomado otro don como el de la estudiante Ibara, o el del estudiante Tetsu habría perdido, por suerte para él, no había sido el caso. Prepararte para la pelea de manera discreta fue una buena idea, pero el juzgar mal tus capacidades y la de tu oponente te llevó a perder, reflexiona sobre eso, le explicó Black King a su estudiante, en cual asintió levemente. Ahora va uno de los míos, Ojiro inténtalo, indicó el Aserea. Ojiro y Izuku se miraron, hizo una referencia y se colocó en posición de combate. Izuku se abalanzó contra su oponente, intentó golpear pero su oponente lo vio venir y desvió el puñetazo. Izuku retrocedió, desafortunadamente fue un error, Ojiro usó su cola como resorte y dio un enorme salto acortando la distancia. Ojiro lanzó un golpe que Izuku esquivó, pero no pudo esquivar a su cola, la cual hizo que cayera al suelo. Izuku se puso de pie rápidamente y recobró su postura con la intención de dar un golpe directo, por desgracia fue nuevamente bloqueado, posteriormente tuvo que bloquear un golpe de cola que lo dejó expuesto a una patada lateral. Izuku intentaba esquivar y bloquear, sin embargo, cada ataque que ejecutaba era rechazado y contrarrestado por los movimientos de Ojiro. Termina el ejercicio, felicidades Ojiro, mencionó el Asereada, a lo que el estudiante le hizo una reverencia a Izuku y se retiró. Buena capacidad física, determinación, experiencia, y creatividad, eso es lo que tienes y eso te ha llevado a vencer a enemigos que normalmente no podrías vencer, mencionó el Asereada. Puede que esas victorias te hagan pensar que estás en un buen nivel, incluso puede consideres que no hay nada que podamos enseñarte dado que no tienes un don, pero como ya viste, aún hay cosas que puedes aprender y que podemos enseñarte, mencionó el Aseread. Entrarás a mi clase el día de mañana, pero tomarás lecciones suplementarias con Black King y conmigo, tendrás que dar el 200%, ¿te parece?, señaló el Aseread. Eso es lo que siempre he tenido que dar para mantenerme vivo, así que está bien, respondió Izuku sin hacer ninguna queja. Las visitas de Izuku a aquel dojo habían generado un efecto positivo en él, no solo lo ayudaba a mejorar sus capacidades de combate, sino que había ayudado a que hiciera amistad con Ojiro, con quien tenía sesiones de sparring con regularidad. Del mismo modo, había compartido muchas sesiones de sparring con la chica Lince, y había aprendido mucho de ambos, su estilo había pasado de ser solo fuerte y certero a ser rápido, flexible y ágil, y en el proceso había ampliado sus círculos sociales. Esto había sido bueno para él, gracias a eso podía empezar a desenvolverse mejor, desafortunadamente aún tenía que lidiar con otros aspectos de la convivencia con los que no estaba acostumbrado. Tan pronto como llegó la hora del almuerzo, Izuku tuvo que esquivar a Melissa, la cual estaba en su nuevo intento de disculparse con él, sin saber todo lo que había detrás de ese intento. Desde el punto de vista de Izuku había dos tipos de personas que no le agradaban, estaban los que eran como Bakugo, el cual era bastante egocéntrico pero no intentaba ocultarlo. Luego estaban aquellos que intentaban ser amables y condescendientes con él porque no tenía un don, estos eran los que más detestaba, y esta era la impresión que aquella chica había dejado en él. Esto ocasionaba que Izuku la evitara como si se tratara de una enfermedad infecciosa. Realmente siento que empecé con el pie izquierdo pero no tenía malas intenciones, yo solo quería entender sus motivaciones, mencionó Melissa mientras conversaba con su profesor de heroísmo.
Mi gorilla, tú y yo tenemos en común el ser un Kirkles, pero desde su punto de vista él es el único Kirkles rodeado de alumnos con dones fuertes, quizás no se siente cómodo o seguro, señaló Olmig. Su aspecto esquelético distaba mucho de la figura poderosa que todos percibían de él, siendo esto uno de sus tantos secretos. No era mi intención hacerlo sentir menos, yo solo quería conocer a alguien como yo, siempre pensé que era la única con esta condición, realmente quería hablar con alguien igual a mí, mencionó la chica. Entiendo, el problema es que actualmente tú no eres como él, tú recibiste el legado del One for All, desde su punto de vista, tú eres una chica con un poderoso don de aumento de fuerza que puso en duda su deseo de ser un héroe, respondió el héroe explicando su valoración de la situación. Eso lo entiendo, he intentado disculparme de todas las formas posibles pero es un experto en escaparse de mí, respondió la chica con frustración. Ja. Sí, escuché que Nezu movilizó a varios de los profesores para que estuvieran en su arresto y asegurarse de que no intentara escaparse, respondió Olmig recordando la historia que le contaron sus compañeros. ¿Cómo lo acorralaron exactamente?, preguntó la chica con curiosidad. Fue un plan de varias etapas, Ectoplasm con sus diferentes clones evitaría que escapara por una de las ventanas, Snipe vigilaría los techos y con su don lo rastrearía si intentaba huir usando las casas vecinas, Powerloader estaría en posición por si intentaba escapar por las alcantarillas y si de alguna forma todo fallaba Cementos lo cerraría todas las calles. Aunque esperábamos que se entregara, después de todo hubiese sido difícil huir de cualquier manera con un brazo roto, señaló Olmig. Así que lo emboscaron en grupo, murmuró Melissa. Gracias tío Mig, exclamó la chica retirándose del lugar. Antes de que el hombre pudiera dar un freno a lo que sea que la chica tramara, esta ya se había retirado. Izuku se topó con pasillo lleno de esferas pegajosas, al ver esto pensó lo peor y la parte más nerviosa de sí salió a la luz, sin embargo, el Izuku de ahora no era un niño delgado e indefenso. Izuku rompió la ventana más cercana de una patada y saltó aferrándose al marco y rompiendo la ventana que llevaba al comedor. Esto alarmó a muchos estudiantes, sin embargo, al ver que tenía el uniforme se relajaron, todos menos Izuku, quien al ver a varios de sus compañeros de clase empezó a planear la retirada. Uraraka usó su don para bloquear uno de los accesos, pero al ver el rostro serio de Izuku empezaba a creer que todo eso había sido una pésima idea. Izuku intentó usar otra ruta de escape, sin embargo estudiantes de otras clases empezaban a llegar imposibilitándolo de escapar por esas rutas. Al ver la expresión de Izuku, Melissa entendió que su plan para disculparse parecía todo menos eso, en especial cuando todas las salidas y entradas estaban bloqueadas y en el medio solo estaban ella y Izuku. Izuku por su parte se sentía acorralado, por un instante había pensado en derribar a la chica de pelo castaño pero esta no parecía cómoda con lo que sucedía, por lo que bien podía tratarse de una víctima de acoso siendo obligada a hacer algo que no quería, o al menos eso era lo que él creía, después de todo él aún recordaba las historias de su amigo Ghost y las suyas propias. Sin embargo, él no era una víctima, y antes de que la chica intentara atacar, él golpearía primero. Izuku corrió a toda velocidad y arrojó una bandeja de comida vacía y la arrojó contra ella mientras él intentaba golpear las piernas y derribarla. Melissa cayó cuando la patada de barrido de Izuku desestabilizó sus piernas, por suerte pudo esquivar el golpe en la cara y ponerse de pie. Los representantes de las otras clases que estaban presentes se apresuraron a llamar a los profesores, por suerte para todos, la representante de la clase 1B y su compañera Ibara se encontraban allí. Fue Ibara quien usó su don para atrapar con sus vides a los estudiantes. Melissa no opuso resistencia, sin embargo, Izuku intentó arrojar otra bandeja de comida contra Ibara por puro reflejo, por suerte para la chica Kendo la atrapó antes de que el conflicto escalara. Fue en ese instante que los profesores llegaron y dispersaron a la multitud. ¿Una pelea en el comedor? Díganme por qué no debería expulsarlos, preguntó Aizawa mientras miraba a 4 estudiantes. Me tendieron una trampa y me acorralaron. Yo me defendí, exclamó Izuku.